y se forzaron las placas. No, Claro, claro. Perfecto, Dante. Escucha, eso es algo que suele ocurrir muchas veces, ¿no? A veces cuando uno está en una zona, o en zonas retiradas sobre todo, ¿no? Ocurre ese tipo de fallos que a veces la tensión tiende a variar y termina complicando, comprometiendo sobre todo la integridad de nuestros equipos. Perfecto, Dante. Muchas gracias por tu aporte del día de hoy con la clase. disculpe, profe, y sí, también Hoy, ah, espera. Y sí, sí, te escuchamos. A ver, coméntanos. Parecía que ibas a opinar algo más. Está apagado tu audio. ¿Podrías encenderlo, por favor? ahí me escucha, profe. Sí, correcto, correcto. También voy a contar una experiencia que tuve también cuando trabajaba en una línea larga de donde estaban los tomas y bueno, el cableado que tenía para transmitir la corriente no eran lo suficientemente gruesos como para que llegara la tensión bien hasta donde estaba la máquina. Y eso también produce recalentamiento por el largo de los cables que no a veces usamos en que la máquina se desplaza para hacer el trabajo, ¿no? Claro, correcto. Claro, correcto. O sea, supongo que había un tipo de una serie de conexiones, supongo, y el cableado era muy, bueno, no cumplía los estándares, supongo, muy delgado era. Claro, sí, sí. Casualmente estaba trabajando más o menos a 120 metros de donde tenía la línea. Bueno, ya usted ha visto que cuando más conectores se colocan, se debilita más la corriente por la resistencia. Claro, Así perfecto. que tuve que sacar los conectores y ponerlo todo en una línea directa para que llegara bien la corriente. Claro, en esos casos es mucho mejor trabajar con una línea directa, ¿no? Y con un cable que sea lo suficientemente grueso. De lo contrario, se produce este tipo de fallos, ¿no? Perfecto, Dante. Sí, Ahora sí, muchas gracias por tu aporte nuevamente. muchas Y- ya. Listo. Bien. Bueno, como manifestaban nuestros compañeros, ¿no? Este tipo de fallos que a veces ocurren en los momentos más importantes, ¿no? Entonces, termina finalmente ocasionando pérdidas de tiempo, sobre todo, incluso, bueno, también de dinero y hasta pueden poner en peligro nuestra propia seguridad, ¿no? Entonces, justamente hoy vamos a abordar este tema que termina siendo también fundamental para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de percances, que viene a ser el mantenimiento de los equipos de soldadura. Bien, como menciona acá, esto termina siendo crucial para garantizar el rendimiento y la seguridad, ¿no? Involucra una revisión regular, limpieza, calibración y reemplazo de piezas desgastadas. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, ya lo habíamos mencionado. Termina siendo importante porque, bueno, este mantenimiento no solamente va a prolongar la vida útil del equipo, sino que también termina asegurando la calidad del trabajo que vamos a realizar. Y bueno, lo más importante es que proteja a los usuarios, ¿no? De, no sé, de algún accidente que incluso puede llegar a ser fatal. Ahora, en términos simples, mantenimiento, ¿qué implica? Bueno, implica todas las actividades realizadas para asegurarnos que nuestro equipo funcione de la manera más óptima. Entonces, esas actividades incluyen revisiones diarias, limpieza, calibración, reemplazo de piezas. Ahora, ¿por qué vamos a tener que darle prioridad? Bueno, esto es por un tema ya de productividad, quizás, ¿no? El tema también de la economía y la seguridad. Eh, para poner un ejemplo práctico, bueno, en un taller, un equipo estuvo funcionando sin revisión durante meses. Y resulta que un día el
operador notó que el cableado se calentaba más de lo normal. Sin embargo, ignoraron esta señal y días después ocurrió un cortocircuito, ¿no? Y eso terminó paralizando todas las operaciones por 2 semanas aproximadamente. Ahora, todo esto pudo fácilmente evitarse con un mantenimiento preventivo simple, ¿no? Quizás una inspección más adecuada y se hubieran ahorrado toda esta pérdida de tiempo. O también, por ejemplo, está este caso, ¿no? Imaginemos que tenemos una máquina de soldar MIG que normalmente se usa para soldaduras rápidas, como ya habíamos visto en las clases anteriores, y además de alta calidad. Entonces, si no se realiza un mantenimiento preventivo a este tipo de máquinas, es probable que los cables de alimentación se terminen desgastando o que el sistema de enfriamiento de la máquina no funcione adecuadamente, ¿no? Eso va a terminar causando sí o sí sobrecalentamiento y falla en el equipo. Ahora, si no se interviene a tiempo, esto tendríamos que reemplazarlo y los componentes que tiene este tipo de máquinas son un poco costosos y aparte de eso, vamos a sí o sí perder varios días de trabajo, ¿no? Mientras se realiza la reparación. Entonces, ¿qué se aprende finalmente de esto? Que el mantenimiento no termina siendo un gasto, sino una inversión sobre todo. Ahora bien, en cuanto a los objetivos, bueno, ya habíamos visto reducir el tema, la probabilidad de falla, prolongar la vida útil de los equipos y garantizar la calidad de nuestro trabajo, ¿no? Tenemos el tema del mantenimiento correctivo y el preventivo. Básicamente, para que se entienda así de manera rápida, un mantenimiento correctivo es reparar algo que ya está dañado, ¿no? Que ya está roto, como dice acá en la diapositiva. Y un mantenimiento preventivo sirve para anticiparnos a estos problemas, ¿no? Como por ejemplo pérdida de tiempo, sobre todo que pueden causar más adelante. Ahora, ¿qué es lo que normalmente se hace para tener un correcto, adecuado mantenimiento de los equipos de soldadura? Bueno, lo que se hace es implementar en nuestro taller un plan de mantenimiento, ¿no? ¿Y eso qué termina implicando? Bueno, implica establecer un calendario de inspecciones, determinar cada una de las piezas que se van a tener que revisar, también asimismo definir los intervalos de mantenimiento y finalmente registrar todo el trabajo que ha sido realizado. Bien, ahora pasando al siguiente tema, importancia del mantenimiento predictivo. Por un momento, imaginen que ustedes están conduciendo un auto y de repente el motor se detiene en medio de la carretera. Entonces, esto quizás porque no revisamos el nivel de aceite o el estado de motor a tiempo. Entonces, algo similar es lo que sucede con los equipos de soldadura, ¿no? Si nosotros no llevamos un control predictivo, entonces vamos a tener sí o sí pérdidas significativas más adelante. Entonces, el mantenimiento predictivo termina siendo una estrategia que nos permite a nosotros anticiparnos a los problemas y garantizar que el equipo funcione sin interrupciones. Ahora, como definición, tenemos que este es un enfoque basado en el monitoreo, básicamente, en el monitoreo constante del equipo
y con eso se logran identificar señales tempranas de desgaste o fallas. Ahora, ese tipo de mantenimiento utiliza lo que vemos acá, inspecciones visuales, sensores, análisis de vibraciones o monitoreo de temperaturas para prever problemas antes de que ocurran, ¿no? Ahora, este tipo de mantenimiento tiene sus beneficios. Bueno, dentro de los principales beneficios está que vamos a prevenir fallas inesperadas. Esto termina reduciendo los tiempos muertos, ¿no? Tiempos muertos que terminan siendo significativos si queremos tener una producción alta. Asimismo, hay un ahorro en costos, ya que cuando reparamos antes de que el daño sea mayor, eh, se prevé varias cosas, ¿no? Y finalmente el tema de la optimización de recursos, porque se va a reducir la necesidad de intervenciones correctivas que sean costosas. Ahora, eh, básicamente la importancia radica en estos tres puntos: prevención de fallas, porque prevenir siempre va a terminar siendo mejor que corregir, ¿no? Entonces, eh, en los equipos de soldadura, las fallas comunes incluyen sobrecalentamiento, desgastes de piezas, como por ejemplo en electrodos o en las boquillas, y problemas eléctricos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a lograr identificar estos problemas a tiempo, podemos evitar paradas repentinas y asimismo garantizar un flujo continuo de trabajo. Como menciona acá, este ayuda a detectar y resolver problemas antes de que se conviertan en fallas mayores. Por ejemplo, si nosotros monitoreamos regularmente el estado de los cables de alimentación, vamos a lograr identificar desgaste o quizás daños antes de que se produzca un cortocircuito, ¿no? Eso no solamente nos va a ahorrar dinero, como ya mencionaba, sino que también evita accidentes. Por ejemplo, cuando hay un deterioro en el enfriamiento de las máquinas MIG, como ya les había mencionado, con un mantenimiento predictivo podemos detectar que la bomba de enfriamiento está funcionando a una menor capacidad y entonces con eso logramos reemplazarla antes de que falle por completo, ¿no? Ahora, en cuanto a la eficiencia operativa, que es el segundo punto, cuando un equipo de soldadura está en óptimas condiciones, el trabajo fluye de manera eficiente. Pero si el equipo tiene problemas, como un alimentador de alambre quizás que no funciona correctamente, los tiempos de trabajo se alargan y eso termina afectando la productividad. Entonces, nosotros con un mantenimiento predictivo vamos a poder garantizar que cada máquina funcione en su máximo rendimiento. Esto significa que los trabajos se van a completar a tiempo y con la calidad esperada. Como menciona aquí, un equipo bien mantenido funciona de manera más eficiente y eso termina aumentando productividad y reduce costos. Entonces, no sé, supongamos que están realizando una soldadura en una estructura crítica y de repente la máquina no deja de entregar el amperaje adecuado, ¿no? Entonces, esto sí o sí va a terminar comprometiendo la calidad de la soldadura. Ahora, sin un mantenimiento predictivo, ese problema podría pasar desapercibido hasta que sea demasiado tarde, ¿no? Y se realice un mal trabajo. Y bueno, finalmente, el tercer punto por el cual es importante el mantenimiento preventivo es la seguridad del usuario. Un equipo en mal estado no solo va a afectar la productividad, sino que también pone en riesgo la seguridad de los trabajadores. Por ejemplo, un cable desgastado puede provocar descargas eléctricas y, no sé, también, por ejemplo, una boquilla obstruida
termina generando salpicaduras, ¿no? Que son peligrosos. Entonces, con un mantenimiento predictivo, estos riesgos se van a minimizar, ya que cualquier señal de desgaste o daño se logra identificar y se corrige, ¿no? Se corrige antes de que se convierta en un problema mayor. Eh, por ejemplo, un operador en una central reportó que sentía un pequeño zumbido cuando tocaba la máquina de soldar. Y bueno, tras una inspección, se logró detectar que había un cable expuesto, ¿no? Y esto pudo haber causado una descarga grave. Pero como se logró dar cuenta este operador, entonces se resolvió rápidamente, ¿no? Y a eso, ¿cómo se le llama? Mantenimiento predictivo. Entonces, no sé, a ver, no sé, ¿alguien desea opinar? A ver, quizás ha tenido este tipo de experiencias haciéndole un mantenimiento preventivo a sus equipos. Lo que ya venimos mencionando, ¿no? Alguien más de repente desea contribuir con la clase, brindando algún tipo de experiencia que tenga. A ver, por acá está Rudy Estrada. Ahora vamos a... Adelante, Rudy, te escuchamos. Buenas noches. ¿Qué tal, Rudy? Buenas noches. Buenas noches. Yo soy, permiso, yo soy peruano, radico en Argentina. ¿Correcto? Eh, en un tiempo hice soldadura náutica, Ah, excelente. ¿sí? Hay algo que excedemos mucho los soldadores eh, al inicio de cuando hacemos prácticas, que es que muchos no lo toman en cuenta cuando alguien te dice que cada máquina debe ser revisada antes de hacer soldadura ya continua. ¿A qué me refiero con eso? Que alguien usó la máquina y nosotros excedemos en que son fallas humanas en usar una máquina que ya otra persona la viene usando la que no se debe permitir, ya que tú ya has recibido por ahí una pequeña descarga eléctrica que muchos no toman en cuenta, que es en la masa cuando hacemos puntos de apoyo, sea con soldadura de arco, sea con MIG o con TIC. Quien le habla también ha recibido descarga eléctrica haciendo soldaduras comunes, puesto que yo soy un soldador especializado y también tuve esos errores de fallas por falla humana, por exceso de confianza y sobrepasar los controles que uno realiza de seguridad, que en algunas empresas la realizan. Acá en Argentina hay muchos que es muy común. Tiene una falla la máquina y no, muchos lo usan, evaden eso y siguen usando una máquina que no hacen la inspección correcta de las máquinas. En este caso, el excedente de confianza para realizar trabajos comunes y continuos. Por más experiencia que tenga uno, siempre debe revisar las máquinas, por más años de soldadura que tenga, por más conocimiento que tenga, siempre hay que revisar máquinas, así sea de arco, MIG, TIC, siempre. Bueno, eso es lo que les podía acotar en el tiempo que tengo de Claro, sol, claro. ¿no? Claro, perfecto, perfecto, Rudy. Muchas gracias, gracias por tu aporte a la clase de hoy. Muy buen aporte, la verdad, muy interesante. Muchas Muchas gracias. Sí, bueno, como nos manifiesta, siempre es necesario, ¿no? Hacer una inspección adecuada justamente para evitar
este tema de descargas eléctricas, ¿no? A veces uno se confía, se termina confiando por el hecho de tener ya demasiada experiencia, se vuelve como que un poco insensato, ¿no? Entonces, bueno, las recomendaciones más prácticas son que antes de todo tenemos que, antes de hacer nuestra inspección, primero en primer lugar, antes de hacer nuestra inspección, tenemos que desconectar la fuente de energía y asimismo revisar cada uno de los cables y conexiones que estén ahí disponibles. También verificar los aislamientos, ¿no? Es otro punto importante. Eh, Cada componente tiene que estar debidamente aislado, porque esos son las causas más comunes de descargas eléctricas, ¿no? También tenemos que sí o sí comprobar la tierra, ¿no? La puesta a tierra, tenemos que ver que esté funcionando correctamente, porque eso también puede generar una acumulación de cargas y finalmente termina produciéndose ese tipo de riesgo, ¿no? ¿Qué más? También los interruptores y fusibles, por ejemplo. Tienes que asegurarte que los interruptores del circuito estén funcionando correctamente. A veces se trabaja en ambientes con humedad, por ejemplo, este también es una causa muy importante de descarga eléctrica. Tienes que, antes de empezar a trabajar, verificar que no haya presencia de agua quizás en el área, ¿no? que vas a trabajar. Y bueno, también otro punto importante es los dispositivos de protección, ¿no? Como por ejemplo disyuntores, interruptores de fuga, eh, y cada uno de estas protecciones de sobrecarga tienen que estar instalados y además funcionar correctamente, ¿no? Bueno, muy buen aporte, la verdad. No sé, ¿desearía alguien más aportar con la clase? A ver, me escribo acá en el chat para darle apertura. A ver, por acá está mm, a ver, Mario Rodríguez. A ver, adelante, Mario, ¿me escuchas? Hola, profe, buenas noches. Sí, señor, sí lo escucho. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. No sé, ¿quisieras compartirnos algún tipo de experiencia que te haya pasado a ti? Yo tuve una experiencia no muy grata hace unos 9 años atrás en el cual un compañero, estábamos en Villavicencio, acá en Colombia estábamos soldando una torre y por esos azares de la vida ya habíamos pasado el reporte de los equipos, habían vuelto a pasar y le dieron el contrato a una persona que sabía más de crianza de gallinas que otra cosa. Imagínate que el señor este dejó un cable por fuera del equipo según él, que eso era por la tierra, que eso, en ese tiempo pues yo sabía, yo le dije al que era el ingeniero encargado, le dije que eso no iba así, que si lo podíamos aislar. Bueno, mientras yo estuve se aisló. Y afortunadamente me mandaron a vacaciones. Cuando vuelvo me dan la triste era que el muchacho que me ayudaba sufrió una descarga de más de 200 voltios, creo que fue, y debido a ese equipo. La bota de seguridad se le pegó y él como por jalarla, no sé, o por ignorancia se quitó los guantes y él quedó pegado al equipo por un mal mantenimiento, porque ya se habían pasado la solicitud y nunca se cambió. Lo que pasa es que muchas empresas cometen el error de que porque el tarrito de soldadura, como nosotros le decimos de cariño, o el equipo, no ha soldado toda la vida igual, entonces a él le toca estar ahí, ¿no? Ya hay equipos que realmente ya dicen, no más, no aguanto más. Entonces, esa en cambio, a lo del mantenimiento, sí, yo soy una persona que molesto muchísimo por ese tema. No me gustan las antorchas que se le envían los cables. Cuando veo un cable pelado, no, no, y no bajo mi criterio, no, no hago ningún tipo de soldadura, así me regañen, me pasen reporte, no, porque
aparte de mi integridad física, está la de mis compañeros que están alrededor. Dios no lo quiera, usted sabe que las pipas de CO2 son son un cohete, o se golpean o se calientan y ellas son un cohete. Y al que cojan por delante, como dicen por ahí, lo matan. Entonces esa fue como una experiencia no muy agradable, pero sí por lo regular trato de revisar antorcha, que la antorcha esté con sus conectores bien, eh, entradas de corriente bien, no que esté en medio remendada, no que es que acá le colocamos un pedacito de plástico, no que esto es lo otro. Cuando trabajamos en zonas húmedas, como me ha tocado, trato de que si estaba bajo mi criterio, todas las redes eléctricas se encuentren dentro de tubos aislantes de plástico y elevadas, que no toquen el piso. Claro, claro, perfecto, perfecto, Mario. Muchas gracias por tu aporte el día de hoy. Listo, muchísimas gracias, profe. Sí, claro, bueno, como menciona, ¿no? Pucha, este tipo de descargas eléctricas superiores a 200 voltios termina siendo mortal muchas veces, ¿no? Extremadamente peligrosa. Esto, las principales partes del cuerpo que se ven comprometidas son los tejidos, y el sistema nervioso también incluso, ¿no? Hasta el corazón, y esto te logra muchas veces causar un paro cardíaco. Entonces, bueno, si la persona afectada se logró quitar los cables a tiempo, ¿no? Pucha, antes de sufrir un daño mayor, bueno, ahí redujo, ¿no? El tiempo de exposición, y eso también, quizá le salvó la vida, ¿no? Sin embargo, una exposición un poquito prolongada a altas tensiones termina causando efectos inmediatos, eh, paro cardíaco, por ejemplo, como ya le mencionaba, quemaduras, daños a los músculos. Pucha, entonces, bueno, con eso que aprendemos, que termina siendo crucial, ¿no? Que el hecho de no trabajar, o sea, vemos este tipo de circunstancias, de repente hay un mal aislamiento de cables, ese tipo de cosas, decir no, o inmediatamente informar, ¿no? Al supervisor, porque, bueno, luego de esto, como les digo, el accidente puede ser mortal, ¿no? Bueno, asumo que la persona que recibió esta descarga bueno, haya recibido más adelante una atención médica inmediata, ¿no? Si no, a veces hay efectos internos que incluso no son visibles de inmediato, sin embargo, la persona se queda con los daños, y más adelante puede causar repercusiones, ¿no? Eh, bien, muchas gracias nuevamente, Mario, por tu aporte. Y bueno, vamos continuando con la exposición. Ya está. Bueno, esto lo que mencionaba el compañero anterior, ¿no? Siempre se debe hacer una revisión diaria del equipo. Eh, Ahora, dentro de la revisión diaria se incluyen este tipo se inicia con una inspección visual, una prueba de funcionamiento y finalmente un ajuste de parámetros, ¿no? No sé, de repente, alguna vez de repente han salido a trabajar y, pucha, olvidaron revisar sus herramientas. Entonces, imagínense que eso sucede en un equipo de soldadura. Entonces, la revisión diaria termina siendo una línea de defensa, ¿no? La primera línea de defensa, de hecho, contra fallas inesperadas. Entonces, con unos minutos nada más que tú le tomes antes de empezar tu trabajo, pues sí o sí garantizar que tu equipo esté en condiciones óptimas, y con eso ya más adelante operar de manera segura y eficiente, ¿no? Entonces, bueno, vamos con el primero, que es la inspección visual. Es un paso sencillo, pero muy esencial, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, en revisar básicamente el equipo a simple vista para poder nosotros identificar cualquier daño o desgaste evidente, ¿no? Entonces, ¿esto qué incluye? Eh, Incluye observar el estado de los cables, las boquillas, los electrodos y las carcasas. Con los cables y conexiones, bueno, verificamos que no haya
no haya cortes, ¿no? No haya cortes, grietas, cables expuestos. Por ejemplo, si lo que mencionaban los compañeros, ¿no? Si se nota que hay un cable que tiene un desgaste en su aislante, quizás, es importante reemplazarlo de inmediato para evitar un cortocircuito, por ejemplo. En el tema de los electrodos y las boquillas, también tenemos que buscar señales de desgaste o acumulación de suciedad, quizás, porque esto también suele ser común, se acumula mucha suciedad. Entonces, si una boquilla va a estar obstruida, es necesario limpiarla siempre con una herramienta adecuada, ¿no? Que tengamos ahí a la mano. Y con respecto a lo de la carcasa del equipo, debemos inspeccionar que no haya grietas, golpes o piezas flojas, ¿no? Como consejo práctico, quizás hacer un checklist diario para no olvidar más adelante ningún detalle. Esto, en nuestro checklist podemos incluir puntos clave como los cables, boquillas, el sistema de enfriamiento quizás de algunos equipos y también las conexiones. Ahora, prueba de funcionamiento. Bueno, esto básicamente, una vez que ya hiciste tu inspección visual, ya completaste esto, entonces es momento de realizar la prueba de funcionamiento, ¿no? Esto va a asegurar que tu equipo opere correctamente antes de empezar a trabajar. Entonces, primero que se realiza el encendido del equipo, enciendes la máquina y escuchas si hay ruidos inusuales, ¿no? Por ejemplo, si escuchas a veces, no sé, un zumbido extraño, eso podría indicar un problema eléctrico o incluso mecánico, ¿no? ¿Qué más? La comprobación de parámetros básicos. Verificas que los ajustes de voltaje y amperaje respondan de manera estable. Por ejemplo, si el amperaje varía repentinamente, que suele ocurrir muchas veces, podría haber un problema quizás en el sistema de alimentación. Entonces, siempre tiene que hacerse un chequeo, ¿no? De este tipo de parámetros como son el voltaje y asimismo con el amperaje. También el sistema de enfriamiento, ¿no? Hay equipos que poseen ventilación o enfriamiento. Entonces, uno tiene que asegurarse que este funcione correctamente. Por ejemplo, si siempre, eh, bueno, como consejo, siempre debemos realizar una prueba en un ambiente controlado antes de empezar cualquier proyecto. ¿Esto para qué? Para, bueno, para ahorrarte tiempo y evitar accidentes, ¿no? Ahora, con el tema de ajuste de parámetros, después de que confirmes que ya que tu equipo funciona correctamente, tienes que realizar los ajustes necesarios en los parámetros. Entonces, esto según el trabajo que vayas a realizar, ¿no? Esto termina garantizando la calidad de tus soldaduras. Ahora, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, primero, eh, haces un chequeo de tu voltaje y amperaje. Se ajusta, bueno, según el tipo y grosor del material a soldar, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto en las clases anteriores, para soldar acero de 5 milímetros, tienes que asegurarte de que el amperaje esté dentro del rango recomendado por el fabricante. De lo contrario, se podría dañar tu material, ¿no? Eh, También la velocidad de la alimentación del alambre. Entonces, tienes que configurar que esta velocidad sea adecuada para evitar acumulación de material o cortes incompletos, ¿no? Por ejemplo, si la velocidad es muy baja, puedes obtener, ¿qué cosa? Soldaduras débiles, por ejemplo. Y si es muy alta, se van a generar salpicaduras. Bueno, y finalmente el flujo de gas, ¿no? Si usas, por ejemplo, las soldaduras MIG o TIG, entonces tienes que verificar que el flujo de gas sea constante. Y además de eso, tampoco no tiene que haber fugas. Entonces, un consejo práctico ahí sería consultar siempre el manual del equipo, ¿no? Para que puedas conocer así los parámetros recomendados
según el tipo de soldadura que vas a realizar. Entonces, bueno, en resumen, una revisión diaria del equipo no te toma más de unos minutos, ¿no? Pero sin embargo, puede marcar una gran diferencia entre un día que sea productivo o uno que esté lleno de problemas, ¿no? Entonces, una inspección visual detallada, una inspección visual detallada, una prueba de funcionamiento adecuada y finalmente un ajuste correcto de los parámetros. Era lo que habíamos visto acá. Inspección visual, prueba de funcionamiento, ajuste de parámetros. Y con eso, bueno, esos vendrían a ser los pasos esenciales, ¿no? Para garantizar que tu equipo esté listo para trabajar de manera segura y eficiente. Bien, eh, antes de pasar al siguiente tema, no sé, quizás alguno desea hacer algún aporte a la clase. A ver, Daniel Martínez. Buenas noches, Daniel. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Cuéntanos, ¿tú haces Muy este bien, tipo gracias, de ingeniero. revisiones diarias, quizás? Pues desde hace un tiempo las empecé a hacer porque una vez me sucedió que estaba soldando una estructura con 7018, entonces tenía el equipo siempre un poquito lejos y en el ventilador se le metió un pedacito de icopor con unos hilitos de polisombra, entonces se me enredó el ventilador y se quedó quieto. No me di cuenta, continué soldando cuando de repente el equipo pegó un estallido durísimo y dejó de funcionar. Me bajé rápido a ver qué había sucedido y claro, se me había quemado la tarjeta porque no me había dado cuenta de que se le ha detenido el ventilador. Y Ah, tuve perfecto. ese inconveniente y me quedé varado ahí, me atrasé como 2 días para terminar la labor. Claro, claro. O sea, Entonces eh, uno debe mantener, aprendí que uno debe mantener el equipo no en el piso, sino mantenerlo en un lugarcito alto o hacerle una banquita para mantenerlo ahí y alejarlo de basura y todas esas cosas, porque pues el ventilador succiona, entonces en ese momento pues se le van metiendo polvo y otras cosas. claro. Perfecto, Daniel. Muchas gracias por tu aporte con la clase del día de hoy. Bien, sí, como comenta Daniel, ¿no? Pucha, suele ocurrir esto, ¿no? Los hilitos estos de polisombra que son fragmentos metálicos, ¿no? Y al obstruir el ventilador, lo que puede haber causado es un sobrecalentamiento y esto generó obviamente detenimiento del ventilador y eso a su vez produce que se queme la tarjeta, ¿no? Probablemente por un cortocircuito quizás, ¿no? O debido al calor excesivo también se produce ese tipo de fallos. Entonces, como había mencionado, es importante siempre proteger los equipos de ventilación y los componentes electrónicos, ¿no? Durante cada trabajo de soldadura que se hace, para evitar justamente que partículas metálicas o chispas terminen dañando los sistemas internos. Bien, no sé, ¿alguien más desea participar? A ver, me comenta aquí en el chat, quizás quiere hacer algún aporte a la clase. A ver, Omar Salazar. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me Buenas escuchan? noches, Omar. Se te escucha un poco bajo. Sí, buenas noches. Sí, vamos a Correcto, continuar. correcto. Si pudieras apegar Sí, más al ingeniero, micrófono quizás para escucharte mejor. ¿sí me escuchan?
Buenas noches. Sí, ahora sí se te logra escuchar. Coméntanos, Omar, ¿tienes algún tipo de experiencia? No sé, quizás tú haces una revisión diaria en tu taller donde tú Sí, trabajas o de repente en la empresa donde laboras, no sé, coméntanos. sí, ingeniero, mi aporte es que en la parte donde trabajo es en minería y al ingresar a la mina, pues siempre hay unos preoperacionales que nos dan, donde podemos revisar los equipos, en qué estado están, llenarlos a papel y hacerles su inspección. Ahora encenderlos, que todo esté en óptimas condiciones, tanto la corriente alterna al equipo y que estén pues en la antorcha cuando es equipo de maleta o mix, de revisar la antorcha, que todo esté en óptimas condiciones. Y en cuanto a varilla revestida también, contra el todo y masa, porque muchos accidentes han ocurrido en cuanto a que no se le hace un preoperacional al equipo y siempre tiende a haber accidentes tanto con la misma integridad de uno como a otro compañero. Entonces, pues, creo que es necesario hacerlo todas las veces que podamos elaborar en nuestro equipo, que es nuestra herramienta de trabajo, donde diariamente estamos elaborando. Ese es mi aporte, ingeniero, esta noche. Claro, perfecto, perfecto, Omar. Muchas gracias por tu aporte el día de hoy. Bueno, sí, ¿no? De hecho, cuando uno labora en empresas que trabajan de manera formal y tratan de tener siempre todos sus papeles en regla, bueno, ellos cuentan normalmente con una documentación detallada, ¿no? Que justamente registre cada una de las pruebas o resultados y cualquier mantenimiento en general que se vaya a ejecutar, ¿no? ¿Por qué? Porque esta documentación no solamente va a facilitar el seguimiento del estado de los equipos, sino que también es, bueno, importante o crucial, se podría decir, para cumplir con las normativas de seguridad y establecer un ambiente de trabajo seguro, ¿no? Bien, a ver, vamos a darle la oportunidad a alguien más para que participe el día de hoy. No sé, por acá en el chat me comenta alguien. A ver, William Brando. Adelante, William, te escuchamos. Creo que la verdad, uno en las empresas tiene que tener cuidado con la gente de salud ocupacional y al uno tener cuidado con esa gente porque esa gente de alguna forma es peligrosa, ¿no? En el sentido de que ellos lo afectan a uno de las empresas, pues porque es la labor de ellos, ¿no? Entonces, al ser así, como dijo el compañero ahorita, que hubo un accidente grave que afectó a un compañero de trabajo de él, entonces uno, al evitar problemas con esos de salud ocupacional, automáticamente cumple con esa función, ¿no? De revisar bien el material con el que uno va a trabajar, la máquina, cómo uno trabaja y todo lo demás, porque tenerlos a ellos de esa manera es mejor, que yo he tenido mucha mala experiencia con los de salud ocupacional y me he dado cuenta que ellos lo hacen por un bien, pero también tienen sus cosas, ¿sí? Entonces, pues como imperfectos, porque todos somos imperfectos, ¿no? Claro. Eh, perfecto, 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 William. Bueno, sí, ¿no? Bueno, depende también de la persona con la que te toque trabajar, ¿no? Siempre por ahí nunca falta alguien que de repente no tenga quizás el tacto más adecuado para poder manifestarte, ¿no? Cuál es la forma más correcta en la que tú debas trabajar. Sin embargo, bueno, en la mayoría de empresas lo que se requiere es ese tipo eh, de inspectores SOMA, justamente para proteger la integridad, ¿no? de cada uno de sus trabajadores. Sin embargo, esto puede ser algo incluso ya un poco más personal, ¿no? La experiencia que tú nos cuentas, ¿no? De repente, como te comento, el inspector que te tocó a ti, como que no sé, de repente no era tan empático, se podría decir, entonces quizás pucha, no te pasó esta mala experiencia, ¿no? Pero de manera general, los inspectores tratan de buscar el bienestar de cada uno, ¿no? Entonces, eso es bueno, es un caso, es la excepción a la regla, ¿no? Pero también ocurre, ¿no?
como toda persona, bueno, como todos seres humanos, siempre tendemos a equivocarnos, ¿no? Y como tú bien lo habías manifestado, no somos perfectos, entonces, eh, bueno, es eso, ¿no? Eso sobre todo. A ver, no sé, a ver, ¿alguien más desea comentar y ya, si no, para continuar con la clase? A ver, voy a leer acá el chat. A ver, Diego Flor comenta, quiero hacer un aporte. A ver. Adelante, Diego, buenas noches. Diego, ¿me escuchas? Sí, perfecto, muy buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. A ver, Sí, muy coméntanos, buenas Diego, noches. ¿cuál sería tu experiencia? No sé, tú realizas este tipo de revisiones diarias, quizás de tus equipos, quizás, no sé, o en el ambiente donde tú trabajas. Sí, señor, con respecto a esto, sí, la verdad, lo hago con frecuencia, de hacer mantenimiento del equipo, bueno, todo lo relacionado, ¿no? Y pues, hace unos pocos días tuve una experiencia no muy buena. Resulta Correcto. que, Cuéntanos. sí, resulta que yo trabajo en una zona minera también, y pues yo realizo trabajos como de arreglo de coches, bueno, máquinas que sí se utilizan acá en la empresa. Bueno, en diversas empresas, porque la verdad son varias y pues yo presto el servicio donde me llamen, ¿sí me entiende? Claro, correcto. Resulta que hace un tiempo pues yo fui a prestar un servicio, el cual pues la verdad hice ¿cómo le digo? Realicé el contrato, por tanto, y resulta que a la hora de hacer la conexión hice una conexión inadecuada. Resulta que el voltaje era mucho mayor a la que yo necesitaba, que eran 220 para el equipo, y pues lamentablemente quemé el equipo. ¿Sí me entiende? Entonces fue una experiencia grande que me llevé porque pues perdí el equipo, perdí mucho tiempo de trabajo, porque pues la verdad no estaba en condiciones de comprarme otro equipo. Y pues sí, esa fue la experiencia que tuve, pues la verdad como se dice, perder para aprender no es perder. Ya viví esa experiencia y pues ese es mi aporte, ¿no? Claro, claro, perfecto, perfecto, Diego. Muchas gracias por el aporte del día de hoy. Bueno, sí, esto es algo que suele ocurrir, ¿no? Pero como tú bien lo manifestabas, perder para aprender no es perder finalmente, ¿no? Siempre, al final, lo que uno termina ganando es experiencia y bueno, este error ya no lo vuelves a cometer más adelante, ¿no? Esto de usar un voltaje mayor al que un equipo está diseñado, finalmente termina causando daño severo, ¿no? Ya que los componentes ya no van a estar, los componentes internos no van a estar preparados para que puedan manejar esa carga adicional, ¿no? Entonces, lo más probable es que se haya generado un sobrecalentamiento y un cortocircuito, ¿no? Lo que termina quemando los componentes electrónicos. Ese es algo común, de hecho, ¿no? Pero siempre es crucial verificar las especificaciones de voltaje de los equipos, ¿no? Como recomendación. Entonces, adicional a ello, también quizás usar el tema de sistema de protección. Imagino que no está bien implementado esto, el tema de quizás también fusibles, reguladores de voltaje, y con eso finalmente tú puedes evitar daños costosos, ¿no? Y sobre todo riesgos de seguridad, que siempre lo menciono, ¿no? Lo ando mencionando constantemente. Perfecto, Diego, muchas gracias por tu aporte. Eh, Muy bien, buenos aportes, la verdad, todo lo que están realizando el día de hoy. Continuamos con la clase. Ya está. Bueno, lo que sigue es el tema limpieza y almacenamiento adecuado, ¿no? Bueno, ustedes saben que un equipo limpio y bien almacenado no solamente va a terminar durándote más, sino que además funciona mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se acumula suciedad, polvo o resto de soldadura, esto puede reducir la eficiencia de los equipos e incluso causar fallas graves, ¿no?
Entonces, el lugar donde almacenamos el equipo termina siendo clave para protegerlo de factores como humedad o polvo, ¿no? Entonces, para eso es necesario realizar una limpieza minuciosa. eh, este es uno de los pasos más importantes, ¿no? Para el mantenimiento del equipo de soldadura, pero muchas veces se subestima, ¿no? A veces uno, por querer avanzar, olvida la parte de la limpieza. Sin embargo, esto es esencial, ¿no? Al finalizar cada jornada quizás, eh, debemos hacer una limpieza para evitar la acumulación de residuos. Entonces, bueno, eso, ¿no? Ahora, con respecto al almacenamiento cuidadoso, al finalizar nuestro trabajo, también no basta con dejar nuestro equipo en cualquier lugar, ¿no? Es importante almacenarlo de manera adecuada para que con eso lo podamos proteger de agentes como la humedad, quizás, o polvo, o incluso golpes, ¿no? Puede golpearse si no lo almacenamos correctamente, puede sufrir un golpe accidental. Entonces, bueno, como menciona acá, es importante guardar nuestro equipo en un lugar que esté seco, limpio y protegido para mantenerlo en un buen estado, ¿no? Y bueno, finalmente el tema de la conservación de accesorios. Entonces, eh, además de nuestro equipo principal, los accesorios como boquillas, electrodos, cables, son fundamentales para que nuestro trabajo sea eficiente, ¿no? Entonces, estos también deben ser correctamente limpiados y almacenados, ¿no? Como menciono aquí, bueno, dice mantener los accesorios y herramientas de soldadura organizados y en buen estado termina siendo fundamental, ¿no? Si queremos realizar más adelante un buen trabajo. Bien, luego continúa el tema de calibración y ajuste de parámetros. No sé, de repente ustedes alguna vez han intentado soldar y se dieron cuenta quizás que el resultado no era el más esperado. Normalmente esto ocurre cuando los parámetros del equipo no están correctamente ajustados, ¿no? Entonces, la calibración es algo esencial para que garantices que tus equipos vayan a funcionar con precisión y te otorguen resultados de calidad, ¿no? Con eso tú vas a evitar más adelante problemas que comprometan la seguridad, por ejemplo, o la eficiencia del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos calibrar o qué parámetros en todo caso? Tenemos voltaje y amperaje, flujo de gas y la velocidad de alimentación. En cuanto al voltaje y amperaje, bueno, estos son dos parámetros clave, ¿no? Deben estar correctamente ajustados para lograr que nuestra soldadura sea uniforme y resistente. Estos, ¿de qué dependen? Bueno, dependen básicamente del tipo de material o el grosor o el proceso de soldadura que vayamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, no sé, si su equipo está configurado de repente en 140 amperios, entonces tienes que verificar que no haya fluctuaciones antes de iniciar el proceso. Como consejo, quizás un voltaje demasiado alto puede causar también salpicaduras excesivas, ¿no? Mientras que un amperaje bajo puede resultar en una penetración insuficiente. Ahora, con respecto al flujo de gas, esto generalmente se da en los procesos de soldadura como el MIG y el TIG, que ya habíamos visto. El gas protector en estos procesos juega un papel crucial para evitar la contaminación de la soldadura, ¿no? Entonces, un flujo inadecuado de este gas va a generar defectos como porosidad o inclusiones de oxígeno, ¿no? Entonces es importante, como menciona acá la diapositiva, calibrar el flujo de gas de protección y así obtener una soldadura de calidad. Finalmente, el tema de la velocidad de alimentación. Bueno, también es un parámetro esencial, ¿no? Sobre todo en la soldadura MIG, porque un ajuste incorrecto puede provocar problemas como la acumulación de material o cortes irregulares, ¿no? Acá menciona, ¿no? Ajusta la velocidad de la alimentación del electrodo o alambre para lograr un arco estable. Normalmente una velocidad demasiado alta genera salpicaduras excesivas, como la habíamos visto, y una velocidad baja, una soldadura débil, ¿no? Entonces, en conclusión,
la calibración y el ajuste de parámetros van a ser siempre fundamental para que nosotros tengamos soldaduras de calidad, ¿no? Con eso vamos a reducir cosas como desperdicio de material y también vamos a mantener la seguridad en nuestro trabajo, ¿no? Entonces siempre es necesario dedicar un tiempo pequeño para calibrar nuestro voltaje, nuestro amperaje, el flujo de gas y la velocidad de alimentación. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente tema, reemplazo de piezas desgastadas. Bueno, de manera general, todo equipo de soldadura, por más robusto que sea, tiene piezas siempre que con el tiempo se desgastan, ¿no? Debido al uso constante. Entonces, si no se logran reemplazar a tiempo estas piezas, pueden causar un problema en la operación. Eh, por eso va a ser crucial siempre identificar y reemplazar estas piezas desgastadas antes de que se conviertan en un problema mayor, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué cosas necesitamos? Bueno, las herramientas adecuadas, que estén en buen estado y reemplazarlas cuando sean necesarias, ¿no? Estas van a facilitar el proceso y también hacer que se realice correctamente. ¿Qué herramientas podemos tener? Por ejemplo, llaves, destornilladores, pinzas, alicates, cepillos, herramientas de limpieza y bueno, finalmente también equipo de protección personal, ¿no? Que habíamos mencionado, terminan siendo parte de las herramientas, ¿no? Eh, También consumibles, como por ejemplo electrodos, boquillas, que se desgastan, ¿no? Estas son, normalmente siempre requieren su reemplazo, estas son las que se desgastan directamente durante el proceso de soldadura, ¿no? Y bueno, finalmente los cables y conexiones, eh, que son esenciales para el funcionamiento eléctrico del equipo. Luego viene la prevención de fallas comunes. Bueno, aquí tenemos el tema de sobrecalentamiento, desgaste de piezas y fallas eléctricas, ¿no? Eh, Como ustedes saben, el sobrecalentamiento es una de las fallas más comunes en equipo de soldadura. Y bueno, esto causa daño de los componentes internos, ¿no? También puede causar accidentes graves incluso. Ahora, con respecto al desgaste de piezas, todas las piezas de manera general tienen una vida útil, ¿no? Especialmente aquellas que son sometidas a calor y fricción constantes, como las boquillas, los electrodos y los alambres, ¿no? Entonces, es necesario reemplazar a tiempo estas que muestren un signo de desgaste, ¿no? Y bueno, finalmente las fallas eléctricas, que no solamente terminan afectando el funcionamiento del equipo, sino que también puede representar riesgos de seguridad. Entonces es necesario revisar siempre con regularidad los cables, conexiones, componentes eléctricos. Ahora, con respecto a la seguridad, un tema que ya habíamos visto, bueno, como saben, siempre es correcto utilizar un equipo de protección adecuado. Ya habíamos tocado el primer tema bueno, el primer módulo fue de este diplomado, fue equipo de protección personal. La desconexión de la energía que les mencionaba, ¿no? Antes de realizar una inspección, eh, siempre es necesario esto. Bueno, trabajar en equipos eléctricos sin desconectarlo de la fuente de energía es un error que normalmente eh, produce accidentes fatales, ¿no? Entonces, siempre que se va a realizar una tarea de mantenimiento, desconectar de preferencia la fuente, ¿no? Y bueno, por último, el tema de la ventilación adecuada. Durante el mantenimiento, la limpieza con productos químicos o la inspección, no sé, de sistemas internos a veces genera gases, ¿no? Entonces, es necesario trabajar en áreas bien ventiladas para evitar la inhalación de humos y gases. Y bueno, finalmente el tema de registro y documentación, que también ya lo habíamos mencionado, uno de los compañeros hizo presente que en la compañía donde trabajaba hacían esto. Eh, bueno, no solamente cuando hablamos de mantenimiento, no solamente se trata de realizar tareas adecuadas, sino también de llevar un registro adecuado, ¿no? Detallado de cada una de las acciones que se van realizando. Entonces,
Esta documentación es esencial para que el mantenimiento se vuelva efectivo y además realizar seguimiento, ¿no? de las reparaciones y también tener un historial de los trabajos que se han venido realizando. Entonces, eso va a ser finalmente fundamental para la toma de decisiones, ¿no? Y una mejora continua. Entonces ahí, bueno, aquí hay un pequeño modelo simple nada más de lo que vendría a ser, pero bueno, básicamente los elementos que se incluyen en los registros son, por ejemplo, fecha y hora del mantenimiento, descripción de la tarea realizada, por ejemplo. A veces también se coloca, bueno, acá en este caso menciona acá el responsable que ha realizado la tarea, eh, observaciones. También se suele agregar condiciones del equipo antes y después, ¿no? Por ejemplo, si el equipo funcionaba correctamente antes del mantenimiento y si después se realiza, después de realizar las tareas, sigue funcionando correctamente. Entonces, siempre es necesario mantener registros claros y organizados, ¿no? Para tener una buena gestión. Y bueno, finalmente, como conclusiones y recomendaciones, tenemos que el mantenimiento adecuado de los equipos de soldadura es fundamental, ¿no? Para garantizar qué cosa, rendimiento, eficiencia y seguridad a largo plazo. Como recomendaciones, bueno, siempre va a ser necesario seguir un programa de mantenimiento preventivo, regular, y utilizar repuestos originales, ¿no? Además, las empresas, sobre todo el empleador, es necesario que capacite a su personal, ¿no? En práctica de seguridad. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Creo que ya va a haber una pequeña ceremonia ahora. Eh, Así que muchas gracias por su atención. Espero que, bueno, nuevamente esta información les haya sido útil y los motive sobre todo, ¿no? A implementar estos procedimientos de mantenimiento en su día a día, ¿no? Que muchas veces nosotros obviamos, sin embargo, terminan siendo fundamentales. Entonces, bueno, recuerden que un equipo bien mantenido no solamente aumenta la productividad, sino que garantiza seguridad y eficiencia. Listo, eso sería todo.